en tallo verde y las que son conminutas. Las fracturas transversales son aquellas en que la línea de la fractura es perpendicular a la longitud del eje del hueso. Son perpendiculares al eje del hueso. Esas son, no hay mucho secreto. Ustedes tienen que clasificar todas estas fracturas según la línea de solución de continuidad, o como se llama, el trazo fracturario. No hay tanto secreto para poder nombrar. Es evidente que si yo les muestro una radiografía de esta clase y les pregunto patología benigna o maligna, va a ser benigna. Si yo les pregunto, ¿se observa una patología tumoral? Es evidente que no. Ni siquiera se ve que es una fractura patológica, como habíamos visto. Las fracturas patológicas tienen alteración de la opacidad del hueso. Vamos a borrar un ratito. Fíjense cómo este hueso, si bien ya tiene su clavo endomedular, no se ve alteración de lo que es la opacidad del hueso. En ningún momento. No hay heterogenicidad. No hay tumor alrededor de este hueso como para poder decir que es una fractura patológica. Entonces, evidentemente hubo un trauma. ¿Qué tipo de fractura? Según el trazo fracturario, es una fractura transversal. Las lineales. Las fracturas lineales no son perpendiculares al eje. Las fracturas lineales corren en el sentido del eje mayor del hueso. Eso es una fractura lineal. El hueso no se va a ninguna parte, o sea, no se desplaza el hueso, ni siquiera hay riesgo de desplazamiento, sino que como corre a lo largo de todo el eje del hueso, por eso es que no corre riesgo de desplazamiento. Después tenemos las oblicuas. Las oblicuas son aquellas fracturas en ángulo del hueso. O sea que dibujan una, generalmente alrededor de toda la circunferencia del hueso se ven estas fracturas. Las oblicuas son aquellas fracturas en ángulo de nuestro hueso. No son perpendiculares, no son lineales. Generalmente afectan a toda la circunferencia y dibujando un pequeño ángulo en nuestro hueso. Esas son las fracturas oblicuas. Esta es una radiografía y estas dos son tomografías. Esta es una reconstrucción en 3D. Tenemos aquellas fracturas oblicuas desplazadas. Acá ninguna de estas están desplazadas. Fíjense, las que están desplazadas son las que cabalgan unas sobre otras. Pueden ser oblicuas y no estar desplazadas, pero cuando un hueso cabalga sobre el otro, ahí sí se llama desplazadas. Estas pueden ser también unas transversales desplazadas perfectamente. Fíjense cómo esta no está desplazada, pero estas sí ya están desplazadas. Acá, estas oblicuas, fíjense cómo un hueso cabalga sobre el otro, angula el hueso, o sea, toda la circunferencia del hueso está fracturada y cabalga un hueso sobre el otro. A eso se le llama desplazada. En este caso son las oblicuas las que están desplazadas, ¿sí? En espiral. En espiral, el mecanismo de producción de la fractura hace que no solamente, fíjense, como las oblicuas tenemos
angulando nuestro hueso, sino fíjense la que son en espiral. En espiral el mecanismo de lesión, el mecanismo de trauma del hueso hace que siga un trazo fracturario mucho más grande y realmente compete un trazo más grande y a toda la circunferencia de nuestro hueso también. Fíjense el trazo fracturario que tiene esta solución de continuidad. Yo les dibujo una línea recta porque no tenemos una reconstrucción en 3D como para que yo les pueda mostrar la región posterior. Las fracturas en espiral por el mecanismo de producción competen un trazo fracturario mucho más prolongado, mucho más largo que los que son las oblicuas y realmente abarcan toda la circunferencia de nuestro hueso. Tenemos las fracturas que lo vamos a observar o que observamos en los niños. El niño tiene el hueso en formación. El niño tiene el hueso con mayor cantidad o mayor proporción de tejido cartilaginoso, de tejido blástico que forma huesos. Entonces, generalmente a causa de esto, el niño no fractura o no hay una solución de continuidad completa, no hay una sección completa del hueso porque es un hueso inmaduro. Y es por eso que las fracturas en los niños, en la mayor parte de las fracturas de los niños, observamos lo que se llama una fractura en tallo verde. ¿Qué es una fractura en tallo verde? Aquella que no se extiende por completo a través de todo el hueso. O sea que no hay una solución de continuidad completa de nuestro hueso, sino más bien solamente una parte de él. Porque es un hueso inmaduro. Tiene mayor componente cartilaginoso y blástico que óseo, ¿sí? A eso se le llama fractura en tallo verde. Las fracturas conminutas. Las fracturas conminutas son aquellos trazos fracturarios, aquella solución de continuidad en donde tenemos dos o más porciones óseas que se desprenden de una estructura. Generalmente el tratamiento ya es un poco más complejo y ya no se clasifica en oblicuas, transversales, longitudinales, ya no. Se lo llama directamente conminuta cuando encontramos más de dos porciones óseas que se desprenden de una misma estructura, ¿sí? A eso se le llama conminuta. Sean huesos largos, sean huesos planos, sean huesos cortos, cuando vemos dos o más fragmentos óseos de una misma estructura, a eso se le llama una fractura conminuta, ¿sí? Bien, fractura no es difícil de diagnosticar para nada. ¿Cuáles son las incidencias que tenemos que pedir en fractura? Nosotros ya habíamos visto incidencias cuando vimos estructuras óseas, tumores óseos. Creo que ya habíamos visto. De todas formas, cuando vimos cada una de las partes del cuerpo, tórax, abdomen, pelvis, vimos ya qué incidencias pedir. En tórax se pide AP y lateral. Tórax siempre van a pedir AP y lateral. Cervical van a pedir AP y lateral también. En un paciente politraumatizado, tórax van a pedir póstero-anterior. O sea, cuando viene un paciente con un antecedente de accidente vehículo motor, los 3 estudios que van a pedir de rutina son tórax, PA,
Cervical, AP y lateral, y pelvis van a pedir AP. Pelvis no se pide lateral, nunca. Pelvis se pide AP solamente. Cuando el paciente presenta deformidades, ya sea del brazo, de la mano, de los miembros inferiores, del pie, acuérdense siempre de pedir 2 incidencias y de los miembros pares, de ambos miembros. Las alteraciones van a ser muchísimo más evidentes cuando ustedes comparan el órgano sano y el órgano afecto. Siempre se va a poner de manifiesto mucho más evidente y no van a tener que estar matándose para buscar la deformidad. En mano es AP y oblicua. Siempre tienen que pedir mano y pie, AP y oblicua, ¿sí? El resto de los huesos, tanto superiores del miembro superior como inferior, se pide AP y lateral. ¿Estamos? En todo paciente que presenta algún tipo de deformidad después de un accidente, cualquiera fuere, vehículo motor, caída de propia altura, agresión por terceros. ¿Estamos? Después tenemos una patología que ya hicimos una pequeña introducción la semana antes del examen. Esta es una patología benigna de comportamiento maligno. No hace metástasis, pero destruye todo a su paso. Osteomielitis, infección del tejido óseo. Nosotros la osteomielitis la podemos clasificar o la podemos dividir en aguda, cuando el evento tiene menos de 2 semanas, subaguda, cuando tiene de 2 a 4 semanas, y crónica, cuando tiene más de 4 semanas. Una osteomielitis, ¿cómo nosotros afrontamos o cómo empezamos a estudiar a un paciente con osteomielitis? Podemos hacerlo con los estudios siempre. Ustedes tienen que tener la premisa de que siempre al paciente se lo estudia con lo menos invasivo y después lo más invasivo y lo más costoso. Lo menos invasivo, cuando nosotros evaluamos un paciente que viene al consultorio, el paciente con osteomielitis, ¿cuál va a ser su motivo de consulta? Tumefacción, dolor, impotencia funcional. Muchas veces el paciente con osteomielitis va a venir también por sensación febril o por fiebre directamente. A ese paciente nosotros le revisamos y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un miembro edematizado, muchas veces va a fluctuar ese tejido. Y bueno, y podemos llegar a tener antecedentes en el paciente de algún trauma, alguna herida penetrante que el paciente tuvo. Generalmente se suele ver en niños que pisan descalzos algún clavo, algún vidrio, o pacientes que tuvieron una cirugía traumatológica y tienen algún clavo, algún tornillo endomedular. Lo primero que ustedes van a pedir a un paciente cuando vean edema, tumefacción de partes blandas es una ecografía. ¿La ecografía es el gol estándar? No. Pero con la ecografía nosotros vamos a ver si ya hay compromiso muscular, si ya hay compromiso de los tendones, si hay compromiso articular y ya vamos a ver también algún cierto grado de destrucción ósea. Por supuesto, el gol estándar es una resonancia. Acuérdense que la resonancia se utiliza para partes blandas. Es el gol estándar de partes blandas. Hueso forma parte de lo que se llama partes blandas, al igual que los músculos, ¿sí? Entonces, ecografía, radiografía. La radiografía es el segundo estudio que vamos a pedir para ver compromiso óseo. Es
el estudio que nos orienta a. ¿Necesitamos un gold estándar como es la resonancia, que es un estudio más costoso o no? Al paciente en donde nosotros ya tenemos un diagnóstico por ecografía de resonancia, el paciente puede costear, evidentemente le vamos a pedir una resonancia. Si por ecografía el paciente ya tiene un diagnóstico de osteomielitis, está en sus condiciones, le pedimos una resonancia. Aquel paciente, que generalmente es lo que nosotros atendemos en los hospitales públicos, a quien le pedimos su ecografía, ya tenemos un diagnóstico y no puede, le pedimos una radiografía. Fíjense lo que vamos a ver en las radiografías. Están los casos agudos, subagudos y crónicos. Los primeros hallazgos. Del tercer al quinto día, cuando el paciente comienza ya a tener sintomatología y acude, lo que vamos a ver va a ser aumento de partes blandas en una radiografía. Fíjense, esto que ustedes ven acá, todo esto que ustedes ven acá, esto es edema de partes blandas. Pus que se acumula en partes blandas. Eso es lo que nosotros vamos a ver del tercer al quinto día del inicio de las manifestaciones en una radiografía, ¿sí? Los cambios óseos. La destrucción ósea propiamente dicha, que es lo que nosotros vemos acá. Esa lisis que nosotros vemos en el hueso, eso es una osteólisis, una lesión osteolítica. Se hacen evidentes después de 2 a 3 semanas de haberse iniciado los síntomas en el paciente. De 2 a 3 semanas recién se empiezan a ver las lesiones óseas. Según la literatura, se requiere hasta un 50% de pérdida ósea para que una radiografía lo pueda detectar, ¿sí? Para que una osteomielitis pueda ser detectada en una radiografía, ya, se tiene que ver una pérdida del 50% de la estructura ósea afecta. Y los cambios de partes blandas asociada a una pequeña alteración ósea ya hacen el diagnóstico. Pus en tercer espacio ya hace el diagnóstico. No necesariamente nosotros tenemos que ver y los antecedentes del paciente. Evidente, eso no hace falta más ni que les diga yo, que los antecedentes del paciente también. Si nosotros tenemos una radiografía con edema de partes blandas, colección en partes blandas y una mínima alteración de la lucidez o la opacidad del hueso, asociado a un traumatismo penetrante del paciente o alguna cirugía traumatológica del paciente, estamos ante la presencia de una osteomielitis. Por supuesto, vamos a hacer sus análisis laboratoriales y demás, ¿sí? 48 a 72 horas de haberse iniciado los síntomas, el tejido blando es el que comienza a edematizarse, como vimos acá y como también les dije acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? En las semanas siguientes, que son signos directos, elevación del periósteo. Vamos a ver un huesito que en vez de tener esta conformación, va a empezar a tener esta conformación. Elevación del periósteo por el acúmulo de cantidad de líquido. Vamos a ver deformidad en el hueso. Después ya vamos a ver la colección propiamente dicha y después de 2 semanas o 3 semanas ya vamos a ver esto. Destrucción, erosión de la cortical de nuestro hueso, ¿sí? Entonces, vamos a volver un poquitito acá. Vamos a ir viendo cuáles son las destrucciones óseas que vamos a ir viendo. Paciente que ingresa con edema, impotencia funcional, dolor. Ustedes le hacen el examen físico. La zona está eritematosa, con la temperatura aumentada, fluctúa. Ustedes le van a preguntar los antecedentes.
Lo primero que le van a pedir es una ecografía de partes blandas para ver afección, una radiografía, en el caso de que no se pueda pedir una resonancia, porque sabemos que el gold estándar es una resonancia. Tomografía. Tomografía van a pedir en el caso de que no tengan una resonancia. Tomografía, por supuesto, va a ser mejor que una radiografía siempre, pero si con una radiografía ya pueden hacer el diagnóstico, ya no hace falta una tomografía. Si es que tienen resonancia, no pidan tomografía. Resonancia es el gold estándar en cuanto a evaluación de afecciones óseas o de partes blandas. Los cambios en una radiografía se comienzan a ver del tercer al quinto día con edema de partes blandas. De 2 a 4 semanas se comienzan a ver los cambios óseos y que comienzan con elevación o deformidad del hueso, colección y después recién vemos la destrucción ósea. Hay algunos términos que tenemos que manejar cuando hablamos de osteomielitis y son estos que tenemos acá: secuestro, involucro, fístula, cloaca y absceso de Brody. A ver, un ratito, chicos, espérenme 5 segundos. Por favor, ya vengo enseguida. 5 segundos. Bien, volvemos. Perdón por la demora. Vamos a ir viendo qué significa cada cosa y qué es y cómo tenemos que identificar cada cosa, ¿sí?
Vamos a hablar del secuestro primero. El secuestro es un segmento de hueso necrótico que se separa del tejido vivo por un proceso de granulación. El tejido necrótico es esto, que ustedes ven acá en el interior, es hueso muerto, desprovisto de vascularización. Esto naranja que ustedes ven acá alrededor es el tejido vivo que enmarca al tejido necrótico. Por eso se llama secuestro, porque el tejido necrótico está envuelto en un resto de tejido vivo, que es lo que va justamente necrosándose y degradando. Eso es un secuestro. Involucro es una capa de hueso vivo que se ha formado sobre el hueso muerto. Es la reacción del hueso. Vendría a ser, traspolando un poquitito a lo que es la cavidad abdominal, vendría a ser el plastrón del hueso. El involucro es el plastrón del hueso. Es el hueso que va tratando de contener a la necrosis que se está viniendo de adentro. Eso es el involucro. Es una capa de hueso vivo formado sobre el hueso muerto. Es nuestro plastrón, es lo que trata de contener la necrosis. Tenemos lo que es la fístula. Fístula. Por supuesto, la fístula es comunicación de dos superficies. Tractos que desde el hueso conducen a la superficie cutánea. Ustedes saben que el pus es un ente, así como el cáncer, que tiene vida propia. El pus se abre camino. No interesa dónde esté. Así, el pus que está dentro de la estructura ósea se abre camino a través del hueso para poder drenar finalmente a lo que es la superficie de la piel. Eso es una fístula. La cloaca es similar, pero la cloaca no drena a la piel. Es la apertura del involucro. Involucro era el tejido vivo que rodeaba al tejido muerto, a través del cual pueden evacuarse tejidos de granulación y secuestro. O sea, dentro del mismo hueso o dentro de otros, el tejido de partes blandas, el músculo, el tejido subcutáneo, cuando se rompe este involucro, drena el pus. Y ahí es en donde empieza a acumularse pus en el tejido muscular o celular subcutáneo, cuando se forma la cloaca. La cloaca entonces es, y viene a ser una solución de continuidad del involucro. Ese tejido, ese plastrón óseo, no digan plastrón ustedes, solamente para que ustedes puedan entender qué es lo que es un involucro, yo le digo plastrón. Se rompe ese involucro, que es el tejido que está conteniendo al tejido muerto, se rompe dentro del mismo hueso o entre el tejido muscular y subcutáneo. A eso se llama cloaca. Y por último tenemos lo que es el absceso de Brody, que es el foco infeccioso delineado. Tamaño variable, puede tener localizaciones aisladas o múltiples y representa un lugar activo de infección. Delimitado por un tejido de granulación y frecuentemente rodeado de hueso esclerótico. El absceso de Brody, o sea, estos muestran estadios diferentes de la enfermedad. El absceso de Brody es donde se originó la infección del hueso, donde ingresó el clavo, donde ingresó el vidrio, donde ingresó el cuerpo extraño que está produciendo un punto infeccioso activo. No es necrótico, como lo es el secuestro. No es tejido necrótico aún. El absceso de Brody es el foco infeccioso dentro del hueso activo. ¿Estamos? Entonces, estas son terminologías que tenemos que entender, que tenemos que aprender para poder establecer el estadio o qué tan crónico es qué tan crónica es nuestra osteomielitis. ¿Estamos? Bien,
Cuando hablamos de osteomielitis crónica, hablamos de secuestro. Cuando hablamos de osteomielitis aguda, hablamos del absceso de Brody. Osteomielitis crónica es igual a secuestro. ¿Qué es lo que vamos a ver en una osteomielitis crónica? Área radiolúcida, en donde fuere. En esto estamos viendo en la metáfisis, con una lesión sólida en su interior que corresponde al secuestro. Nuestro secuestro es esto, que lo compone. Que lo compone. Esto que está acá, que es la parte radiolúcida, y esto que está acá, que es el tejido necrótico propiamente dicho. La lesión sólida en su interior, esto que ustedes están viendo acá, es este tejido que está acá, que lo rodea una porción de granulación. Por eso la proporción de granulación se ve un poco más radiolúcida que lo que es el secuestro propiamente dicho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros observemos un secuestro en una radiografía, estamos hablando de una osteomielitis crónica. Probablemente este paciente con el secuestro no venga con tanta afección de partes blandas. ¿En quién se ve una osteomielitis crónica? En el hueso que tiene que en algún momento fue agudo, se resolvió el caso, pasa por un periodo de latencia en donde aparentemente no existe una enfermedad activa, pero el paciente de a poco vuelve a sentir otra vez un dolor, una impotencia funcional. Ahí observamos nosotros estos signos de secuestro en una radiografía, ¿sí? Bien. Vamos a ver esta imagen. Esta imagen que tenemos acá. Representa una capa de periósteo engrosada y separada de la cortical. Ya se le oculó. Acá tenemos la capa de periósteo. Se acordarán ustedes que el periósteo es la capa que recubre la cortical. Esta es nuestra cortical. Engrosada y separada de la cortical. Entre ellas una colección purulenta. Es una radiografía, una imagen lineal abombada separada de la cortical. Eso es lo que tenemos, por ejemplo, en una... Se acordarán que yo les dije que a partir de la segunda o cuarta semana, ahí recién es donde se empiezan a ver o se empiezan a traducir las alteraciones óseas en una osteomielitis. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un antecedente de 2 semanas de haberse lastimado, de haber tenido un trauma penetrante, viene a nosotros, le hacemos en este caso una radiografía, porque es lo que estamos teniendo acá, y observamos la deformidad del hueso. Un hueso, en vez de tener esta disposición, tiene esta disposición, o esta disposición está deformado, ya sea por la cortical o por el periósteo. Estamos hablando de una osteomielitis que tiene una evolución de 2 a 4 semanas aproximadamente, porque nosotros ya empezamos a ver edema, ya empezamos a ver lo que es colección dentro mismo de la estructura ósea, ¿sí? ¿Qué es esto? Fíjense también, aparte del despegamiento de lo que es la cortical, cómo se observa y una deformidad por completo del hueso. Fíjense lo que es esto, donde se observan lesiones líticas del hueso y un despegamiento. Esto asociado a los antecedentes traumáticos de nuestro paciente, ahí se hace el diagnóstico de una osteomielitis. ¿Estamos?
y después se hace el tratamiento adecuado. La resonancia. Obviamente, siempre la resonancia va a ser el gol estándar. Fíjense cómo nosotros acá tenemos miembro superior, en donde vemos la jerga de la resonancia es hipointenso e hiperintenso. Esto es hiperintenso y esto que ustedes ven acá, que es el secuestro óseo, es hipointenso. Fíjense acá cómo drena ese secuestro óseo en lo que es la parte blanda. Esto era una cloaca. Eso es la cloaca. Cuando no fistuliza a una piel, porque esto es la piel, pero cuando ese tejido purulento necrótico drena entre o dentro del tejido de partes blandas, a eso se le llamaba cloaca, ¿sí? Y esto, hipointenso, rodeado por una estructura hiperintensa, a eso se le llama secuestro óseo, ¿sí? El secuestro óseo no solamente se ve en radiografía ni solamente se ve en tomografía, sino que se ve obviamente por ser el gol estándar en una resonancia también. Y se ve opuesto a lo que se ve en una radiografía. El tejido necrótico se ve hipointenso y en una radiografía se ve radioopaco. El tejido activo circundante se ve radiolúcido. Y acá, por supuesto, nuestro hueso se ve hiperintenso, alrededor de nuestro secuestro, ¿sí? No es muy difícil diagnosticar un trayecto fistuloso porque se ve. A la ectoscopía del paciente se ve el trayecto fistuloso. Cuando queremos corroborar que esto sea un trayecto fistuloso real, se hacen las fistulografías. Se mete un poco de contraste a través del orificio que se ve en la piel y se saca una radiografía. Esto es una radiografía, no es una fistulografía, es una radiografía común y corriente, pero donde ya se puede ver una solución de continuidad a través de la piel. Evidentemente, teniendo una tomografía o teniendo una resonancia, el trayecto fistuloso se ve mucho mejor. Fíjense lo que es la destrucción ósea. Todo esto, en teoría, es el fémur, donde ya no hay el extremo distal de nuestro hueso y aparte de eso tenemos un trayecto fistuloso en la piel. Si yo les pregunto, esta lesión, ¿cuánto tiempo tiene de instalada? Nosotros podemos calcular por medio de una imagen cuánto tiempo tiene el proceso infeccioso en el hueso. ¿Se puede calcular? Mínimo unos 15 días por ahí, ¿verdad, doctora? Mínimo unos 15 días, exactamente, mínimamente. Cuando tenemos un trayecto fistuloso, suponemos que un poquitito más, pero mínimamente 2 semanas, porque es ahí donde vemos traducido los cambios óseos en un proceso infeccioso inflamatorio, ¿sí? Fíjense cómo acá vemos, si bien ya se ven algunas alteraciones del tejido óseo, se ve edema, se ve tumefacción del hueso, que es lo que primero se ve. Afección de partes blandas es lo que primero se ve. Evidentemente, la imagen B ya denota un estadio más crónico de lo que es nuestra osteomielitis, ¿sí? A ver. Bien. Enfermedades agudas y subagudas. Absceso de Brody. El absceso de Brody, acuérdense que por eso les dividí nuestro primer huesito, les dividí en dos, en lo que es nuestro secuestro y abajo en lo que era nuestro absceso de Brody.
El absceso de Brody es leucocitos, neutrófilos, macrófagos, activos, trabajando, tratando de contener ese proceso infeccioso. Entonces, lo único que nosotros vamos a ver va a ser una lesión o una área radiolúcida, nada más. No vamos a ver ese secuestro, esa imagen radiopaca que está bordeada por no. Probablemente ni siquiera veamos afección de partes blandas. Fíjense, y realmente por algo yo les digo que tienen que hacer una imagen o una radiografía comparativa con el miembro inferior, con el miembro opuesto, para tratar de comparar las características tanto de la morfología como de la lucidez, de la opacidad de las estructuras. Fíjense, acá, solamente esto, que viene a ser la imagen agrandada de esto, es nuestro absceso de Brody. Fíjense, esto que está acá, esto es el miembro inferior, es el pie, y esta imagen que está agrandada acá. Ese es nuestro absceso de Brody. Tiene una pequeña delimitación, que es esto que yo les estoy bordeando, que es un poquitito más radiopaco, ahí se ve mejor, pero no es un secuestro como tal. El secuestro ya es una patología un poquitito más instalada, ¿sí? Bien, y es una imagen radiolúcida en el interior, que ya denota osteólisis. Las osteomielitis son procesos osteolíticos. Es una osteólisis del hueso. Entonces, en una etapa aguda, donde el paciente ya comienza a sentir dolor, son muy, ¿cuál es la palabra a utilizar? Son muy escasos los signos imagenológicos. Tenemos que tener mucha agudeza visual para poder identificar una imagen radiolúcida donde se ve una delimitación radioopaca, que es esto que nosotros vemos acá, que es el tejido que se sano. Esto es lo que se llama un absceso de Brody. El absceso de Brody no lo vamos a ver por ecografía, no, porque ni siquiera hay traducción de partes blandas. Resonancia obviamente que lo va a ver, pero lo primero que ustedes le van a pedir a un paciente que ni siquiera tiene tumefacción de partes blandas es una radiografía, ¿sí? El absceso de Brody es la agudización de un proceso osteomielítico. ¿Estamos? Fíjense cómo se ve. Solamente se ve un centro radiolúcido. Solamente eso. Evidentemente, fíjense lo que es una tomografía. Imagínense, con la tomografía se ve de esta forma. Imagínense lo que es una resonancia. No hace falta, bueno, una resonancia contrastada es el gol estándar, obviamente endovenoso, pero ya con una simple se puede ver. ¿Por qué? Porque las metástasis realzan. Entonces, si tenemos focos múltiples de osteomielitis, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con una metástasis. Entonces, la resonancia con contraste, si no tenemos tomografía con contraste, es lo que hace la diferencia entre osteomielitis, que no realza, y una metástasis que sí realza, ¿sí? Fíjense cómo vemos acá ausencia de hueso. Y es eso lo que en teoría nosotros tenemos que traducir en una resonancia donde vemos una radiolucidez. ¿Estamos? Abscesos de Brody. A ver. Para interpretar una resonancia, así como
tenemos en la tomografía una fase venosa, fase arterial, fase de excreción. En una resonancia tenemos lo que se llama T1, T2. Esto es gadolíneo. GD es gadolíneo. Es el metal que se introduce para que la resonancia pueda ver una variedad de blancos y de grises. No se usa rayos X como en una tomografía. Entonces, en una resonancia con contraste, el contraste es el gadolíneo, el que se utiliza, fíjense cómo la zona necrótica no realza con contraste. Ustedes no ven realzado con contraste. Fíjense cómo se ven los abscesos de Brody en una resonancia. Necrosis. El absceso de Brody es necrosis. Fíjense, esto es periósteo. Esto es periósteo del hueso. El hueso sano debería de ser así. Acá hay una destrucción de la cortical y una elevación de nuestro periósteo. Esto ya tiene de 2 a 4 semanas, mínimamente tiene 2 semanas de evolución porque nosotros vemos deformidad del hueso. Evidentemente asociado a edema de partes blandas. Fíjense cómo acá el hueso próximo ya está también afecto, pero las partes blandas como están edematizadas. Un absceso de Brody es una agudización, un estadio agudo de nuestra osteomielitis. Tanto en una radiografía como en una resonancia, independientemente de que sea con contraste o no, se ve como un centro hipointenso, en el caso de que sea una resonancia, y una imagen radiolúcida, que está delimitada por una porción de hueso que está sana, que es la que justamente está siendo abarcada por el proceso inflamatorio. Cuando tenemos una lesión aguda de 2 semanas, vamos a ver afección de partes blandas, que evidentemente se ve ya desde el 3er al 5.º día, pero vamos a ver también afección de la cortical del hueso. Vamos a ver deformidad de nuestro hueso con una colección. A partir de la 4ª semana en adelante ya vamos a ver y ya van a ser evidentes los cambios osteolíticos que se observan en el hueso, característicos de una osteomielitis. Vemos un secuestro y esto es crónico. Esto ya tiene más de 2, 3, 4 meses. Vemos un absceso de Brody, eso es agudo. Vemos una fístula, eso es agudo. Vemos una cloaca, que yo les mostré lo que era la cloaca, que cuando la necrosis se vierte en el tejido de partes blandas, músculos subcutáneos, eso es agudo también, ¿sí? Y acá tenemos lo crónico. Acá tenemos lo que es crónico, que era nuestro secuestro. Fíjense cómo en el secuestro nosotros vemos una porción central que es más radio-opaca que el resto de la estructura, que es la parte activa de la infección que lo rodea. Ambas son radiografías, una es una magnificación de la otra nada más, de lo que es un secuestro. Es algo más crónico. Brody es agudo y el secuestro es una manifestación imagenológica de un proceso crónico. Bueno, pie de diabético. Pie de diabético, ustedes saben que el paciente diabético llega con el pie necrótico a la urgencia porque se rehúsa a que le saquen el pie. Cualquiera estaría asustado o cualquiera se rehusaría. Entonces el paciente ya llega con un proceso crónico, generalmente. Fíjense cómo hay afección de partes blandas, músculo está totalmente tomado, y acá vemos lo que es una de las partes de las afecciones óseas.
vemos cómo se ve a la resonancia magnética, esto es una resonancia, nuestro secuestro. El absceso de Brody, acuérdense que era una imagen totalmente hipointensa. Y fíjense cómo acá tenemos una porción hiperintensa rodeada, todo esto que les estoy rodeando acá, es la porción hipointensa. Así se ve un secuestro en una resonancia. La misma cosa que nosotros vemos en una radiografía es lo que tenemos que ver en una resonancia. Por supuesto que la resonancia ofrece una imagen 1000 veces mejor, incluso de todo este edema y afección ósea y de partes blandas que ustedes están viendo. Característico del pie necrótico que suele tener un paciente con afección con la diabetes, ¿verdad? Pie de diabético. Bien. ¿Se entendió más o menos lo que es osteomielitis? ¿Qué se le pide a un paciente con osteomielitis? Y depende del estadio. Cuando nosotros vemos afección de partes blandas, pedimos una ecografía. Cuando nosotros vemos un paciente que viene por impotencia, por dolor, no tiene traducción clínica, semiológica, pedimos radiografía. Con cualquiera de los dos estudios nosotros ya podemos tener una aproximación diagnóstica. Se puede, pedimos una resonancia con contraste. No se puede, muchas veces con una radiografía ya se hace el diagnóstico. O una tomografía si es que ustedes quieren pedir, siempre con contraste endovenoso. Y ahí clasificamos nuestra osteomielitis, aguda o crónica. Absceso de Brody, agudo, secuestro crónico. Y ahí vemos fístula o no, si tiene cloaca o no. En una resonancia se ve la misma cosa que se ve en una radiografía o en una tomografía. El absceso de Brody son imágenes hipointensas o radiolúcidas o hipodensas, dependiendo de cuál sea el estudio que estén viendo. Un secuestro se ve un centro radiopaco con un borde radiolúcido o un centro hiperdenso con un borde hipodenso o un centro hiperintenso con un borde hipodenso, que clasifica o que representa esa necrosis con el borde inflamatorio activo. Acompañado de la clínica, acompañado del antecedente traumático del paciente y después se ve para realizar el tratamiento adecuado. Ustedes tienen que aprender a identificar un absceso de Brody, que es una lesión osteolítica, es una lisis del hueso, acompañado de PCR elevado, acompañado de leucocitosis del paciente, de fiebre, de dolor, de impotencia funcional. ¿Estamos? No teniendo antecedentes oncológicos. Igual, un paciente con cáncer puede tener una osteomielitis, ¿por qué no? Pero la clínica va a ser totalmente diferente. La segunda patología que vamos a ver, la tercera, perdón, fractura, osteomielitis. La tercera es artritis. ¿Qué es la artritis? Inflamación articular. Itis es inflamación debida a una enfermedad sistémica de una etiología, en teoría, hasta hoy día desconocida. La artritis es una inflamación sistémica, o sea, y sí, es una inflamación sistémica que afecta a las articulaciones. ¿Estamos? La artritis muchas veces ni siquiera necesita una radiografía para ser diagnosticada por la deformidad impresionante que produce esta patología. Y vamos a ir viendo cuáles son los signos imagenológicos. Y acá vamos a agregar a nuestra agendita, que calculo que todos tienen, a mordida de manzana, a capas de cebolla, a la curva de Damaso, aumento del mediastino, y a todas nuestras terminologías, pila de monedas,
vamos a ir agregando los signos radiológicos, patognomónicos y característicos de una artritis. Y acá, a ver un ratito, acá tenemos una representación, tanto un esquema como radiografías de nuestro paciente con artritis. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a identificar? Osteopenia. Primero que nada, el paciente tiene una disminución de la opacidad del hueso. A eso se llama osteopenia. Generalizada, todos los huesitos significa eso, y más aún es evidente en la región yuxtaarticular. Aparte de esa osteopenia, que es la disminución de la opacidad, porque falta hueso significa, hay una erosión ósea. Disminuye el espacio articular, entonces los huesos rozan entre sí y se van erosionando. ¿Qué significa erosionando? Va perdiendo hueso. Por el roce que hay entre un hueso y otro, se va perdiendo hueso. Por eso es que nosotros vemos, en vez de tener una articulación ligeramente separada y bien formada, tenemos prácticamente una fusión de los huesos. Evidentemente, esto lleva a una inflamación del tejido periarticular. Ese roce, esa inflamación no solamente afecta al hueso, sino que también afecta a todo el tejido blando, a los músculos, al cartílago y a la piel que bordea esa parte del hueso afecto. Se pueden llegar a formar quistes a causa de eso. Y anquilosis. ¿Qué es una anquilosis? Anquilosis es la fusión del hueso. Una vez que se erosionan estas estructuras y se van perdiendo ese espacio articular, el hueso se pega al otro hueso. Eso es lo que se llama anquilosis fibrosa y anquilosis ósea. Entonces, todo esto que ustedes que leímos, que acabamos de leer, es lo que vamos a ver en las radiografías. El único estudio que vamos a pedir para corroborar, porque ya es evidente al examen físico, es una radiografía. No pidan otro estudio, ya se hace el diagnóstico con una radiografía. Osteopenia, fíjense la radioopacidad del hueso que está totalmente disminuida de forma uniforme. No es que tiene osteopenia parcheada donde podemos sospechar de metástasis. No, es una osteopenia totalmente. Fíjense, estas ya son luxaciones. Un grado muy avanzado de artritis luxa los huesos. ¿Qué significa luxa? Saca de su canal articular a causa de esa fricción que ocurre. Hueso con otro. Edema de partes blandas. Bueno, en estas imágenes no se puede ver muy bien el edema de partes blandas, pero sí se ven todas las otras características. La erosión, la anquilosis, la osteopenia, incluso las luxaciones que podemos llegar a ver en las articulaciones. Fíjense. Y acá tenemos nuestros signos patognomónicos de los pacientes con artritis. Primero, dedo en martillo. El dedo en martillo, no les quiero ni mostrar porque de repente hay algunas que otras manifestaciones de artritis, por ejemplo, que se llaman dedo en martillo. ¿Cómo es? Y bueno, ya sabemos, de ahí en adelante ya sabemos cuál va a ser nuestro futuro, ¿verdad? El dedo en martillo
¿Qué es? Es cuando las articulaciones están un poquitito más gruesas que el resto de las falanges de los dedos. Fíjense, acá tenemos aumento de lo que es la articulación de nuestra falange media y el resto del hueso, que tiene su proporción normal, se llama dedo martillo. Esa es una de las características a la radiografía patognomónica de lo que es artritis. Fíjense cómo hay una anquilosis. Esta es una articulación normal. Fíjense cómo hay un pequeño espacio articular radiolúcido donde se ve perfectamente. Todas estas articulaciones, incluso esta tiene una pequeña luxación, todas estas articulaciones están anquilosidas, están pegadas unas con otras. A eso se le llama dedo martillo. Cuando hay pequeñas, o no pequeñas, cuando hay luxaciones y deformidades evidentes de las articulaciones, una característica radiológica se llama cuello de cisne. El cuello de cisne creo que era algo así, y con el piquito ahí del cisne, algo así. Y bueno, más o menos a esto se le parece la deformidad que muestran los dedos del paciente, tanto a la radiografía como a la actoscopía, aquellos pacientes que tienen esa deformidad. Cuello de cisne y dedo en martillo son signos radiológicos patognomónicos de esta enfermedad. Dedos en ráfaga. Dedos en ráfaga también son todas las deformidades producidas por las subluxaciones o luxaciones que ocurren a causa de esta enfermedad. Dedos en ráfaga es esto. Fíjense cómo se produce una anquilosis de la articulación y hace como que quede rectificado el dedo, pero totalmente deformado, ¿sí? Esto que ustedes ven acá. Y esto, ¿sí? Eso es dedo en ráfaga. Entonces, dedo en ráfaga, dedo en martillo, cuello de cisne son signos patognomónicos, radiográficos de lo que es un paciente con una artritis. Debida a que a toditas estas alteraciones que presenta el paciente. Bien. Ay. Chicos, un ratito voy a responder los mensajes que me están bombardeando de la facultad. Un rato. ¿Otro más? 20 minutitos. 5 minutos. Listo. 5 minutos. Estamos mientras yo los... Dale, 5 minutos. Les estaba diciendo solamente que vimos fracturas, osteomielitis, artritis y artrosis. Ahora vamos a ver artrosis. ¿Qué es artrosis? Es una enfermedad del cartílago hialino. No es una enfermedad inflamatoria sistémica que afecta a las articulaciones, no. Es una enfermedad del cartílago, de la articulación, del cartílago articular. Afecta como el cartílago se encuentra, al cartílago articular se encuentra amortiguando nuestras articulaciones junto con el líquido, que generalmente suele ser un líquido articular hialino, esto disminuye, desaparece. Entonces es ahí donde se forman las afecciones de la artrosis. No hay inflamación, sino que desaparece, se desgasta el cartílago articular. Es un desequilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago. Es una afección del cartílago. Y fíjense qué es lo que ocurre. Esta es una estructura articular normal, donde tenemos el cartílago propiamente dicho,
el líquido articular, que es el que permite la fricción no dolorosa entre una superficie ósea y la otra, y tenemos los componentes del hueso próximo, del hueso que forman la articulación. Cuando tenemos un hueso con artrosis o una estructura con artrosis, tenemos disminución de ese cartílago. Tenemos tanto disminución de líquido articular, también por consiguiente tenemos destrucción de las estructuras óseas, incluso pudiendo formarse quistes óseos, así como también teníamos en la artritis, ¿sí? Entonces, artritis es una inflamación que produce daños tremendos y una deformidad tremenda al hueso. Artrosis no es un proceso inflamatorio, sino que es una ausencia, es una falta de cartílago articular y disminución del espacio articular por una alteración entre la síntesis y la degradación del cartílago. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a diferenciar como para hacer el diagnóstico de una artrosis? Disminución de la luz. Fíjense, acá tenemos una luz. La luz articular, ¿cómo se ve? Y es un espacio radiolúcido, en donde el líquido y el cartílago no se ven, por eso se ve radiolúcido. Y se ve el límite del hueso proximal y del hueso distal. Se ve el límite de los dos huesos, ¿sí? Este es el espacio articular. Cuando nosotros tenemos un hueso con artrosis o una articulación con artrosis, desaparece ese espacio, porque desaparece el cartílago y disminuye la cantidad de líquido que hay. Eburneización del hueso subcondral. Se osifica, significa. Se produce una osificación de lo que vendría a ser la estructura subcondral. Entonces nosotros vemos como una estructura toda radiopaca. Parece que hay hueso, puro hueso en esa zona. En algunos huesos se pueden ver quistes y osteofitos. Osteofitos es formación de nuevo hueso, ¿sí? Hueso donde no tiene que haber hueso. No hay mucha deformidad, sí hay mucho dolor. Estos tipos de pacientes sienten mucho dolor porque un hueso roza con el otro, ya no se respeta ese espacio articular con ese líquido, sino que al rozar, porque hay disminución del cartílago, duele y duele mucho. Entonces, no vamos a ver esas deformidades ni a la semiología ni a la radiología que veíamos en un paciente con una artritis. Sí vamos a ver disminución del espacio, sí vamos a ver una osificación de lo que es el tejido cartilaginoso. Es eso lo que vamos a ver. Bien, fíjense lo que es. Ay, me molesta esta cosa acá. Bien, columna cervical normal, columna cervical con una artrosis de nuestra articulación. Las apófisis espinosas también tienen que respetar estas son las apófisis espinosas. Acá tenemos la articulación de los cuerpos vertebrales y fíjense cómo ya ni podemos llegar a entender lo que es la articulación de estos cuerpos vertebrales que tenemos acá, porque disminuyó el espacio articular. Entonces se superponen unos con otros sin respetar ese espacio que a la radiografía se ve como estructuras radiolúcidas y se produce lo que se llama la eburneización. Se osifica, parece toda una estructura rígida ósea. No vemos luxaciones y generalmente la artritis afecta articulaciones distales, generalmente de las manos, y la artrosis la podemos tener en cualquier parte del cuerpo. Fíjense, columna lumbar, no solamente cervical, columna lumbar, esos dolores que nosotros sentimos. La artritis produce dolores
matutinos que van cediendo a medida que vamos haciendo actividad física. Estos dolores de la artrosis comienzan con la actividad física y disminuyen en reposo. Fíjense estos espacios articulares que tenemos acá, que están dados por los discos intervertebrales y por el líquido que hay transcurriendo entre ellos. Fíjense cómo disminuye muchísimo y es tremenda la diferencia entre un espacio articular y el otro espacio articular. Fíjense acá, donde empieza nuestro sacro, cómo están totalmente disminuidos los espacios articulares. Estos son los pacientes que sienten muchísimo dolor al caminar. Estos son los pacientes que sienten muchísimo dolor en la región cervical y sienten hormigueo en los miembros superiores y sienten cansancio. Y cada rato ustedes ven así a los pacientes que están tratando de sacudir los miembros superiores para que le pase ese hormigueo. Esos son los pacientes que ustedes realizan una radiografía cervical lateral IAP y ven estos signos. Lo mismo es lo que cuando ustedes piden a pacientes que sienten mucho dolor en la cadera, ustedes o en la columna, ustedes piden una radiografía lateral de la columna y van a ver la disminución del espacio. No se ve una deformidad muy grande, solamente sí se ve una anquilosis, porque de repente se pueden pegar una vértebra con otra, que era esa anquilosis, fusión de los huesos, pero más que nada se ve la tremenda disminución del espacio articular entre un hueso y el otro. Bien, a este tipo de pacientes, más que nada se los diferencia por, la sintomatología, las características del dolor. Aquel paciente que se levanta y le duele todo, a medida que va realizando las actividades diarias desaparece, tiene esas deformidades muy características. Con una radiografía, signos en dedo de martillo, cuello de cisne o en ráfaga, y ya hacemos el diagnóstico. A estos tipos de pacientes donde la movilización es lo que le llega a doler, quedan en reposo y el dolor desaparece, hay una disminución del cartílago del espacio articular, hay una ligera anquilosis, acuérdense, anquilosis es la fusión ósea, el diagnóstico también está hecho. No hace falta estudios más avanzados para diagnosticar artritis, artrosis. Sí, en los pacientes que tienen osteomielitis, de repente podemos llegar a hacer un diagnóstico con metástasis cuando afectan varios focos dentro de un mismo hueso. Se pide una resonancia contrastada, con contraste endovenoso del miembro afecto. Partes blandas, ecografía de partes blandas cuando hay afección, tumefacción, cuando hay fluctuación de la piel, de los músculos. Ahí se pide ecografía. Pero se dan cuenta que la mayor parte del diagnóstico de estas afecciones no tumorales traumatológicas se hace con radiografía, acompañado de la clínica, obviamente, ¿sí? Estas son las patologías más comunes que ustedes van a llegar a encontrar. La fractura en cabeza, por supuesto, el top 10 de patologías no tumorales traumatológicas más frecuentes. Y después vienen las otras, que más que nada van a ser diagnósticos accesorios en una urgencia. Ahora, si ustedes hacen consultorio y hacen un fellow en traumatología, esto va a ser el pan de cada día de ustedes. Pero cuando sean internos en las urgencias, estos van a ser diagnósticos secundarios, pero que tampoco pueden llegar a pasar desapercibidos, ¿sí? Bien, no es complicada y mucho menos es larga nuestra clase, pero ¿hay alguna pregunta? Doctora, todo Esta claro. vez, Solo si podrías repetir otra vez, permiso. Esa parte de incidencia, esas cosas. Ya, ok. Bueno, les voy a poner acá. Lo que les iba a decir también, esta vez le liberé
de ese examencito. Esta vez no van a tener. Uno último van a tener cuando demos patologías en urgencia. Ahí sí van a tener. Ay, un ratito. Bien. Cervical. La incidencia es AP y lateral. Tórax, PA. Pelvis. Van a pedir AP. Columna. T y lateral. Mano y pie. Oblicua y AP. En cuanto a radiografía, es eso lo que pedimos. Y voy a dejar ya grabado esto. Ahí. Eso es lo que se pide. ¿Se ve la diapositiva, verdad? Sí, estamos viendo. Sí. Bueno, es eso, esas son las incidencias que se piden cuando, tanto en trauma como para poder evaluar las patologías óseas del paciente, ¿sí? Está, doctora, gracias. Bueno, señor. Prof, ¿Alguna otra pregunta? é uma dúvida aqui. Então, para fraturas, o gold standard fala assim, o primeiro a ser pedido é raio-x. Radiografía. Para osteomielite, o gold, o primeiro a ser pedido é raio-x, mas o gold qual seria? El Não gol tem estándar isso. es resonancia. Ressonância para osteomielite, mas o Resonancia. primeiro Lo primero que vos pedís cuando tenés dos situaciones diferentes. Cuando vos ves edema importante de partes blandas, pedí una eco de partes blandas. Pero muchas veces el paciente te va a venir con un dolor y con una impotencia funcional sin afección de partes blandas. Aparentemente el paciente no tiene nada. Entonces, lo primero que pedís cuando vos ves afección de partes blandas es una eco. Pero cuando tu paciente no tiene afección de partes blandas, lo primero que vas a pedir es una radiografía para evaluar qué es lo que le está doliendo al paciente. Y después te vas a lo más avanzado, si hace falta, que es una resonancia. Isso, tá. Então, Que entre es el raio-x e eco, o que determina é a afetação da parte blanda e o gold é ressonância. Sí. Aí, para artrose, artrite, no caso, artrite, inflamação, primeiro a pedir seria um raio-x. Sí, ya es suficiente. Gold não seria o raio-x também, né? Ou não? No caso, porque seria parte de inflamação, parte blanda. Bueno, hay inflamación de partes blandas, pero la mayor parte de la afección es ósea en una artritis. Seria Entonces, raio-x mais clínica, né? sí. E assim também na artrose, né? Tá, joia. E a artritis, ela de manhã tá doendo e melhora com o movimento, e a artrose é o contrário. Piora com o movimento y melhora con repouso. Así mismo. Hay test inmunológicos que se hacen para artritis que se llama ArtriTest, que es el anticuerpo que se detecta en sangre, asociado a toda la sintomatología, a toda tu radiografía. El ArtriTest, por supuesto, que da también el diagnóstico, ¿sí? Gracias, profe. Bien. ¿Otra pregunta? Falta tan poco para que terminemos. Muy poco. La clase que viene termina nuestra clase teórica. Después les voy a traer un plan, una metodología que es la que vamos a utilizar para los repasos. No voy a hablar yo en los repasos, chiquitos, van a hablar ustedes en los repasos, ¿sí? Eso vamos a mantener la segunda semana de noviembre, diciembre, hasta nuestro examen que es en enero. ¿Estamos? Ya saben ustedes si es que van a tener o no ese lapso, vacaciones de fiestas o no.
Parece que são 10 dias, 15 dias, prof. 10 días que tienen. Parece que é engano, de 18 de dezembro a 4 de janeiro, parece. 8 de diciembre a 4 de enero. Perfecto. De 18 a 4, é. Ah, 18 a 4. Isso. Ok, eso tengo que ver también para que yo pueda planear nuestro repaso. Voy a anotar un ratito. Un ratito. Mas não confirmaram ainda, viu, professora? De todas formas, voy a preguntar también yo, ¿sí? Tá. Bien. Sí. Eu queria tirar uma dúvida. O repasso da senhora vai ser tudo pelo Zoom ou vai ser presencial? Podemos planear uno que otro repaso de forma presencial, pero la temática va a ser la misma, tomografías. No vamos a tocar nada, no vamos a tocar paciente, va a ser todo en base a tomografías. Podemos planear uno que otro repaso, más aún antes del examen podemos ver algunos repasos que sean presenciales, si es que la mayoría de ustedes están por Pedro Juan. ¿La mayoría está por Pedro Juan? Acredito que a maioria sim, mas tem uma galera, incluindo eu, que tranquei, né? Eu só faço a matéria da senhora. ¿Vos Eu dejaste? nunca saí de Pedro Juan, doutor. Sim, doutora, eu tranquei. Negócio de online, não sei não. Bom dia, doutora. Então, eu conversei com o Dr. Liueri e ele disse que as aulas da senhora continuariam todas online. Por isso que eu não tranquei também a matéria da senhora, porque eu tranquei o curso. As outras matérias só continuei com a da senhora. Ok. No, de todas formas, para el alumno que esté en Pedro Juan va a ser presencial, pero vamos a tener la computadora que transmite Zoom. Así es que no se preocupen. En el hipotético caso, acuérdense que yo estoy en Asunción. Si es que ustedes, la mayoría está en Pedro Juan y la mayoría quiere, yo tendría que viajar a Pedro Juan para tener. No tengo problema, pero veremos un poquitito más adelante. Yo no le quiero perjudicar a nadie, así es que vamos a ir hablando de eso eventualmente, ¿sí? Gracias, profe. Graças. Bien. Bueno, Natalia. Mandou no chat, professora. Sí. Munir. Presente. Gabriel. Presente. Daniel. Presente, doutora. Dandara. Presente. Larissa. Presente, doutora. Ayrton. Presente, profe. Cíntia. Presente. Daniel da Silva. Presente. Mayara. Presente. Camila. Fernanda. Presente. Larissa. Presente, doutora. Mariela. Presente. Patrícia. Presente. Marcos. Presente, doutora. Bruno. Presente. Rodrigo. Presente, pro. Acá. Fernando. Bruna. Presente, doutora. O microfone parou. Ok. Bruna. Presente. Sandro. Presente. Samily. Ya está. Presente. Bien. A ver, un ratito. Nosotros tuvimos... Ah, no, este está mal. Un ratito. Ahí. Leonardo estaba presente. Lais. Sí, señor. Aí, presente, doutora.
Bien, Brian.